a una mujer, a una colega que respeto, que admiro y que demostró una vez más hace un par de días en la mañanera cómo se deben hacer las cosas, frontales, directas, brutales, honestas, transparentes. Así, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, lleva el tema del yunque y lo que publican con las revelaciones de Wikileaks a la mañanera, y lleva al presidente a decir que hay que exhibir, que hay que investigar y que hay que exhibir a estos grupos, que las sociedades ocultas o secretas como el yunque no tienen cabida en nuestra realidad. Y para hablar de esa y otras cosas, saludo a Nancy Flores, a quien le decía ya está con nosotros en el sistema. Nancy, te saludo con mucho gusto, buenas tardes. Hola Vicente, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Oye Nancy, pues es que pica y se extiende, siguen publicando ustedes sobre estos vínculos del yunque en México, España, personajes de la era de Fox, del sexenio de Calderón, los avala, en fin, ¿en dónde van en la investigación? ¿Y qué te pareció la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador ante lo que exhibiste en Palacio Nacional? Bueno, ayer yo le preguntaba al presidente qué se puede hacer con una organización de esta naturaleza como es el Yunque, es decir, una organización secreta que justo en esta secrecía ha cometido diversos delitos, ¿no? Porque nosotros lo que hemos estado documentando es que esta asociación católica de ultraconservadores que surge en México y que se exporta su modelo a España, y esto es lo que revelan los documentos de Wikileaks, es que actúa de una forma clandestina, espiando, haciendo también contraespionaje, abusando de su poder, sobre todo en menores de edad, y que pues comete otro tipo de delitos, ¿no? En el caso de los menores de edad, a mí lo que me llama la atención de estos documentos que ha revelado Wikileaks en asociación con Contralínea y con otros 3 medios internacionales, es que generalmente lo que hace el yunque es cooptar a menores de 20 años, es decir, gente muy joven que poco tiene la probabilidad de discernir con gran cautela de qué se trata esta organización, qué implica para ellos. Entonces, este modelo que se ha exportado a España, pues es el mismo que viene de México, y a diferencia de lo que ha ocurrido en el país ibérico, pues en México no ha enfrentado ninguna denuncia penal, no ha enfrentado a la justicia, a pesar de que justamente al reclutar menores incluso de edad, es decir, adolescentes, los adoctrinan y les piden hacer actividades que no necesariamente son lícitas o que en algunos casos son violentas, ¿no? En estos documentos, bueno, decía que los pueden involucrar en manifestaciones, pedirles que arrojen huevos, y hacer otro tipo de actos de esta naturaleza, como por ejemplo irse a enfrentar o encarar a manifestaciones gays, ¿no? A favor de los derechos LGTB, ellos como están a favor de la familia tradicional, de mujer-hombre, etcétera, pues, y que son pro vida además, acuden a estas marchas a confrontarse prácticamente. Entonces yo lo que quería preguntarle al presidente es qué se puede hacer con un tipo de organización así que sigue operando en México, como opera también en España y en otros países, ¿no? Pero su origen es México y que por décadas ha estado en México y que incluso se le ha relacionado con otro tipo de crímenes mucho más graves como incluso asesinatos. Entonces, bueno, lo que me contesta el presidente es que la sociedad puede denunciar estos hechos y que se investiguen y que está muy bien ventilarlos. A mí me parece que es necesario que en nuestro país haya también procesos judiciales, porque digamos, esta organización secreta sí comete delitos, hace espionaje, las labores de
de inteligencia, hay que recordar, solamente son patrimonio del Estado mexicano, es decir, el único que está facultado y solo ciertas áreas del gobierno, pues es el gobierno, ¿no? En este caso sería la Fiscalía General de la República, no un grupo de personas ultraconservadoras tiene. Es decir, esto está fuera totalmente del Estado de Derecho. Y aquí se violan derechos humanos, como el derecho a la privacidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en estos documentos también se relata cómo esta organización utiliza métodos de contraguerrilla, lo que se le llama choque de carneros, habla también de otro tipo de abusos, ¿no? De manipulación, incluso de cómo a través del propio espionaje obtienen información privilegiada y a partir de esa información privilegiada generan sus propias estrategias. Y todas estas estrategias, lo que nosotros hemos visto en estos documentos de Wikileaks, pues tienen que ver con un objetivo muy específico, y este es que ellos quieren obtener el poder político, algo que lograron en México en 2000 con Vicente Fox y luego en 2006 con Felipe Calderón. Hay que recordar que en el caso de Vicente Fox, él hasta lo ha dicho públicamente que ha cargado los dados. Entonces me parece claro que también esta otra vertiente que yo le preguntaba al presidente si no le preocupaba, que es que ellos atentan contra la democracia, o sea, a ellos no les interesa que sea la voz popular, la voz de la mayoría la que elija a los gobernantes, ¿no? Sino más bien son sus propios intereses, y todo porque ellos en su doctrina creen que pueden, o más bien es lo que pretenden, instaurar el reino de Dios en la tierra. Entonces, básicamente hemos seguido toda esta línea de cómo se conecta el Yunque con Hazte Oír, con Citizen Go, con otras organizaciones, en el caso mexicano específicamente con el portal de esta organización que se llama Yo Influyo, donde además los principales colaboradores son Margarita Zavala e Ignacio Zavala, es decir, la esposa de quien fuera el presidente de México, es decir, Felipe Calderón, y me parece que hay una línea que se debería de seguir también en el caso del Partido Acción Nacional. Todo esto es lo que hemos estado revelando a lo largo de estas entregas, incluido cómo es el pacto de silencio que hacen recitar y además sobre todo apropiarse a los nuevos miembros y sobre todo a los adolescentes, ¿no? Que los obliga a no solamente a mantener el secreto de qué es el Yunque, quiénes son sus dirigentes, cómo actúa, sus estrategias, etcétera, sino además los obliga a una obediencia ciega, es decir, cuando se les da una orden de que tienes que acudir a tal manifestación, por ejemplo, a los adolescentes, ellos no tienen derecho, porque así lo establece su propio juramento, a decir que no, o a preguntar por qué, o sea, ¿por qué me estás mandando a esto, a actuar violentamente? Ellos tienen prohibido eso, y bueno, hay otra parte que también me parece muy interesante en el tema de cómo adoctrinan a los menores, porque hay incluso una disciplina que se les inculca, que tiene que ver con que ellos son digamos que orillados a casi técnicas paramilitares. Es decir, se les establece a la semana sus actividades, y entre ellas tienen un momento de ejercicio, tienen un momento de estudio, tienen un momento para rezar, y además tienen asignadas ciertas actividades específicas, y tienen que reunirse en células que no conocen a las otras células, y ahí hacen oración, pero sobre todo discuten temas políticos, por supuesto temas políticos desde la perspectiva ultraconservadora, y además, bueno, ya si alguno de ellos no hace alguna de estas actividades, lo castigan, lo penalizan, tiene que hacer algunos ejercicios como lagartijas, etcétera. Entonces los van disciplinando, los van adoctrinando para que ellos mismos asuman toda esta ideología ultraconservadora, provida,
etcétera, y me parece a mí que ahí hay un tema de corrupción de menores y de abuso sobre menores por parte de los adultos. Y esto ya está plenamente documentado en juicios que se han llevado en España. Es un modelo idéntico el que se ha exportado de México con este yunque al yunque español, es exactamente lo mismo, pero en México lamentablemente no ha pasado nada. Pues habría que preguntarle a personajes como Claudio X González, que hizo campaña por